Bueno, continuando con la entrevista de hoy al doctor José David Burgos Alfaro, quien es actualmente el juez del cuarto juzgado unipersonal del Distrito Judicial de Huaura. Doctor, nos quedamos un poco en la parte de que usted nos estaba explicando cuando ya un proceso está en la etapa de la Fiscalía, ¿no? ¿Cómo hace esto el ingreso al Poder Judicial y cuál sería por ahí el procedimiento de repente en la etapa de investigación? Que también es una etapa corta, ¿no? Pero ¿cuál es el procedimiento que se sigue ahí? Si nos pudiera explicar de repente. Sí, bueno, muy resumidamente, ¿no? Primero, aclarando que hace poco ha habido una modificatoria en la ley, donde ahora se establece, pues, en los casos de flagrancia que ya son 24, sino 48, pero se mantiene el tema de la detención preliminar judicial en 24 horas, ¿no? Ahora, ese plazo de 48 horas, si bien es cierto, se le da pues más alcance al Ministerio Público, porque el Ministerio Público de una manera se quejaba que en 24 horas no iba a poder obtener todos los elementos, todos los actos de investigación para poder ir a un juicio inmediato. Y ahí pues la justificación de la ampliación. Sin embargo, eso no es en todos los delitos, ¿no? Como te mencionaba, poner lo mismo, por ejemplo, un caso pues, de homicidio culposo o en caso de conducción en estado de ebriedad, ¿no? En conducción en estado de ebriedad, a lo más vas a conseguir 2 o 3 actos de investigación, no más. En cambio, en los otros delitos, homicidio culposo, lesiones culposas, vas a necesitar más diligencia. Cuando existe pluralidad de personas que se han involucrado en el hecho, se necesita hacer más diligencias. ¿Y eso por qué? Porque estamos hablando de, si bien es cierto, a veces el personal es reducido, a veces el mismo fiscal es que tiene que obtener las declaraciones de varias personas, cada uno tiene su propio abogado, entonces es un poco más difícil. Pero no sería viable, por ejemplo, que en un caso de conducción en estado de ebriedad una persona esté detenida por 48 horas, ¿no? No tendría ningún tipo de sentido ni razón de ser, ¿no? Entonces ahí viene pues que es la detención, mucho más allá que sea más de las 24 horas, pues tiene que ser de manera razonable, ¿no? Ahora, obtengo todos los elementos durante ese tiempo. Luego de ello, es una etapa preliminar. El fiscal tiene ese periodo para hacer la calificación, lo que significa de que si es que lo obtiene, lo presenta ante el Poder Judicial, presenta al detenido y ahí se promueve una especie de ampliación de la detención de manera automática, porque ya lo presentó ante el juez y el juez, al momento que fija fecha para la audiencia, prolonga la detención, ¿no? De una manera, hasta que se lleve a cabo la audiencia. Y es ahí donde en ese periodo el juez lo puede programar conforme a la agenda también, ¿no? Puede ser a las 8 de la noche, 9 de la noche, 2 de la tarde, ¿no? Eso va a depender mucho del tiempo en que tenga su agenda y el tiempo en que se haya presentado este pedido de incoación. Y ahí donde el juez, como hablábamos principalmente, es el que tiene que hacer el filtro, ¿no? El filtro, como le digo, el tema de la creación de los hechos, la identificación de la persona, el tipo penal que corresponda. Y yo digo el tipo penal que corresponda porque ha habido casos en que, tuve un caso, por ejemplo, en robo, que era de robo agravado, y para mí era robo agravado en consumación y para el fiscal era en tentativa, ¿no? Pero eso no era pues una justificación para no hacer una incoación, ¿no? Yo puedo para mí pienso que de repente la declaración jurídica no está muy correcta, pero el hecho si concurre un delito, cualquiera que sea la calificación, ¿no? Eso lo va a ver ya el juez de juicio, ¿no? Pero sí me corresponde ver que este hecho al menos se adecua en algún tipo penal. Entonces, por eso, en cualquier tipo penal, pero se adecua en un tipo penal. Merece que el proceso pase a juicio oral. Entonces se pasa a juicio oral y el juez de juicio tiene 72 horas para llevar a cabo el juicio. Estamos hablando de más o menos, durante todo ese transcurso, todos esos capítulos del proceso, más o menos en menos de una semana ya estamos llevando a cabo un juicio, ¿no? Es por eso que se llama inmediato, porque en proceso común normalmente pues, puede durar aproximadamente un año y de repente en una actividad mínima, en una actividad probatoria mínima, llevar a cabo un juicio más o menos en un año, ¿no? ¿Por qué es importante ese juicio inmediato? Por la frescura, creo yo. Frescura para el fiscal, que es el mismo que ha llevado el caso en la preliminar, ese mismo que va a ir al juicio. Frescura para la víctima, porque la víctima está activamente participando en el proceso de un inicio y ya no lo deja ya, ¿no? Por mucho más, a veces, mucho más que sean delitos graves, a veces la víctima lo deja porque pasan muchos años, ¿no?
Y a veces volver a citar una y otra vez, para que voy a declarar una y otra vez, eso realmente cansa, ¿no? Fastidia, y entonces la víctima muchas veces ya lo deja. Y dejarlo es un gran beneficio para el imputado. Para los testigos, porque en ese momento ya identificaste al testigo, o sea, ya lo tienes al testigo ahí, y simplemente le vas a decir, señor testigo, vas a ir al juicio de acá una semana, ¿no? Ya no estás con el tema de que lo citaste en policía, lo citaste en la fiscalía, lo vas a volver a citar ahora en juicio de acá un par de años, porque me ha habido casos en mi juzgado, de que los testigos me dicen, bueno, yo alguna vez declaré en fiscalía hace 5 años, me dicen, ¿no? Y ahora para recordar lo que ocurrió, lo que yo declaré hace 5 años, es un poco difícil, ¿no? Más aún si es que a veces los fiscales no llegan a tener pues, su contacto con el testigo antes del juicio, entonces, que muchas veces eso pasa, ¿no? Entonces cuando sucede eso, aunque no lo creas, nosotros pues todos los seres humanos pues tenemos la mente, pues llega un momento en que llega a ser una distorsión natural de lo que tú has visto, lo que lo que el día de hoy tú ves y te percatas y te pueden preguntar hace unos minutos qué es lo que ha sucedido y tú de una manera muy natural lo puedes declarar. Pero lo que te preguntan, ¿y qué pasó de aquí hace un año atrás? De repente no lo recuerdas, porque de repente no fue trascendente para ti, y si fue trascendente para ti, solamente lo que tú crees tú crees importante, pero no lo que tú crees que es para el fiscal es importante. Entonces llegas con una información distorsionada, cortada, entonces hasta allí, hasta incluso con esos vacíos lo llenas tú mismo, con una información que tú crees que habrá ocurrido y no ocurrió. Entonces, y todo al final genera pues un aspecto negativo, creo yo, porque no se llega a esclarecer la verdad, o sea, no se llega a esclarecer los hechos. Y existe un gran beneficio para el procesado, ¿no? Ahora, todo ello, creo yo, con esa frescura y con todo lo demás, hacerlo entre 72 horas, el juez de juicio lo que hace es justamente hacer el saneamiento de la acusación. El saneamiento de la acusación significa que la defensa también puede plantear todo lo que existe en la ley, lo que existe en el proceso común, lo puede plantear en el juicio inmediato. Yo no creo que exista una especie de discriminación, porque eso se ha desarrollado en varios autores sobre una discriminación del proceso, porque dicen, oye, ¿por qué a esta persona lo están procesando más lentamente que a mí, ¿no? Porque yo tengo que hacer un juicio más rápido, porque yo también necesito testigos. Oye, pero el fiscal tiene sus testigos de descargo, yo también quiero tener mis testigos. Entonces, y si tú me detienes en 48 horas, no lo puedo poder obtener. Si de ahí me prolongas a más para hacer mi audiencia de indicación, no lo voy a poder obtener. Si ahí en 72 horas llevo a cabo a juicio, no lo voy a poder obtener. O sea, de acá a una semana voy a poder preparar, es un poco difícil de prepararme, ¿no? Pero yo no lo veo una especie de discriminación, porque como le digo, ahí el que tiene que allanar cualquier obstáculo de desigualdad siempre va a ser el juez, ¿no? Siempre creo yo que ahí el aspecto importante del juez, de ser un juez de garantías en cualquier etapa del proceso, va a llevar a que no exista ningún tipo de desigualdad, ningún tipo de afectación de un derecho, absolutamente de nada. Yo creo que el juez, si bien es cierto la ley te dice hacerlo de manera célere, de manera rápida, sí, pero eso no significa que eso vaya a afectar algún derecho del imputado, ¿no? Ha hablado usted algo muy importante, doctor, y es referente esto pues a que las audiencias en el proceso inmediato podrían llevarse en horas tal vez hasta fuera de horarios. Y eso es muy importante que la gente lo entienda, porque muchas veces piensan que de repente con eso se está tratando de limitar algún tipo de una correcta defensa, pero en realidad lo que deben entender es que ya los jueces tienen un rol de audiencias programadas que son dentro de las 8 horas en las que se realizan las labores, pero muchas veces estos juicios de proceso inmediato, como son céleres y pueden ingresar en cualquier momento, entonces también hay que fijarles las fechas de acuerdo a la gente. Algo también bien importante que usted ha mencionado es esto referente a que se tenga todo muy fresco, muy vívido, ¿no? Y es verdad, porque muchas veces escuchamos que de repente el agraviado en un momento dice, si yo lo vuelvo a ver ahora, lo reconozco. Y es muy cierto, lo puede reconocer porque en ese momento está con toda la situación de lo que es muy reciente, ¿no? Lo que ha vivido muy reciente. Y sí tiene usted bastante de razón al mencionarlo, pues, de que pasado el tiempo o con el día a día,
estos recuerdos pueden ser más vagos. Entonces, al final podemos ver lo que puede seguir un proceso, lo que de repente podría pasar en un proceso, no es algo específico o que pueda darse, pero de repente en algunos procesos en los que se prolongan bastante, entonces estas situaciones se dan más. Entonces, de alguna manera el proceso inmediato está tratando de buscar que por lo menos en ciertos procesos que cumplen los requisitos que están especificados por la norma, esto pueda llevarse a cabo y se pueda terminar de la mejor manera, ¿no? No creándose la impunidad y llevándose a un juicio justo, que es lo que estamos buscando. Bueno, ahora vamos a una pausa y regresamos con el tercer bloque del programa.